Antes estaba escuchando a Richard respecto a los casos de uso. En pandemia, unos principales problemas que hubo que tuvo que ver con gente que se había quedado en paro, gente sin trabajo, cobertura de necesidades básicas, cómo la inteligencia artificial y la gestión correcta del dato ayudó a algunas entidades sociales a hacer un correcto reparto de los recursos, analizando niveles de contagio, número de hospitalizados por zona, movilidad por los teléfonos, si la gente salía o no salía de su casa, número de personas que habían pedido el desempleo en un momento determinado o que estaban en un ERTE. Eso logró que algunas entidades sociales no llevaran los recursos de la manera tradicional, parroquia del barrio, asociación del barrio, la gente con el carro en la cola del hambre, sino que dirigieron recursos realmente en aquellos focos de las ciudades donde realmente está haciendo más falta gracias a la obtención del dato. Esto hace que sea una forma distinta de trabajar, pero es un caso de uso real de cómo aplica esto. Esto es el futuro, pero también ha sido el pasado, ¿no? Y entonces, sí que me gustaría, Carlos, que nos plantees un poco para ti, desde tu perspectiva, ¿no? Pues el pasado, el presente y el futuro de la inteligencia artificial. ¿Esto qué nos aporta? Bueno, lo primero es que yo creo que ahora se ha puesto muy de moda, lo decíamos, ha habido varias veces que se ha mencionado ChatGPT, pero claro, la inteligencia artificial como servicio, o sea, que lo estemos tangibilizando, llevamos al menos 20 años. Como teoría, pues ha habido ya 2 inviernos, ¿no?, de la inteligencia artificial, o sea, son 60 años o 70 años en que la inteligencia artificial se diseñó como teoría de primeras entre matemáticas y las ciencias de la computación. Entonces, para poner un poquito los típicos ejemplos que podamos ver cuando hemos estado tocando ya la inteligencia artificial y no somos conscientes, pues lo primero son algoritmos normalmente de recomendación, que los habréis notado, pues por supuesto en Amazon, recomendación por producto o por persona, es decir, gente que ha comprado este producto también ha comprado, ese es un algoritmo de recomendación por ítem, ¿no? O gente como tú también ha comprado, que es un algoritmo de recomendación por persona. Luego llega, por ejemplo, Netflix y hace algoritmos que los cruzan, que son teniendo en cuenta el producto, que en el caso de Netflix son las series, y las personas, y entonces son algoritmos de recomendación matriciales. Eso lo hemos estado viendo. Luego Spotify, ¿no? Si mis listas, para mí, todo lo que veas personalizado de mis listas y para mí, teniendo los miles de millones de oyentes, pues eso se hace con inteligencia artificial y de manera automática. Eso es el pasado. En el presente todos estamos pensando en la generación de contenido automática, tanto imágenes como texto. Mucho se tiene que hablar sobre la parte de con qué datos entrenan y qué leyes aplican a nivel de copyright y similares. Ahí donde no se está poniendo quizás el foco máximo es en agentes que te van a ayudar, pues lo que decís de las Exceles, tú le vas a decir, oye, por favor, necesito que me extraigas información, que me busques 5 casos de uso, que esos 5 casos de uso me busques no sé qué, y luego me lo recuerdes pasado mañana. Esa cadena de procesos es la que tendríamos que empezar a trabajar para que en el día a día a cualquier persona en un uso masivo pues nos sirviese como ese agente que se nos ha prometido. Ya hemos empezado, y es en la parte, digamos, más residencial, más de cada uno en nuestros trabajos e incluso en nuestra vida que no es profesional. Y luego ya lo hemos empezado a ver, aunque no es tan noticia, a mí uno de los casos de uso que más realmente yo más valoro y no está teniendo toda la repercusión es la parte médica. La inteligencia artificial aplicada a toda la parte de biotecnología yo creo que es el futuro que más impacto va a tener a nivel social. Es decir, estamos pensando en un montón de cosas, en conducción autónoma, tanto de vehículo normal como de taxi, como camión, o un montón de cosas, pero yo estoy realmente esperanzado con la parte de medicina, tanto en la parte de detección o predicción, como en la parte de tratamiento. Porque lo que dicen es que ahora estamos, digamos, matando moscas a cañonazos y en el futuro, gracias a la inteligencia artificial, mezclando biología, medicina y la parte de tecnología, pues va a haber unos avances tanto en detección como en tratamiento. Esa es la parte de futuro. Y otra parte que yo creo que es importante también tiene que ver, antes lo decíamos, ¿no?, con la construcción de ciudadanía y cómo también la inteligencia artificial tiene que ayudar a una mayor participación ciudadana y hacer esa participación ciudadana realmente una fuente de mejora a la sociedad, ¿no, Maite?
cómo la inteligencia artificial y esa necesidad de que el ciudadano se sienta más partido, pero también construya mejores soluciones. Sí, he tenido oportunidad de ver que también en el libro se menciona, cosa que me parece muy, muy importante. La verdad es que durante lo que hemos ido escuchando hasta ahora se ha ido hablando del CRM, ¿no?, que es la relación con el cliente, que es esta tecnología que damos para que la empresa típicamente, ¿no?, se pueda relacionar con su clientela. Y obviamente se puede trasladar a contextos sociales, ¿no? Todo el mundo tenemos, vuestras entidades tenéis relación con las personas que son usuarias o que reciben los servicios. Pero, y voy a la participación ciudadana, yo creo que es muy importante ir incluso más allá, ¿no? Ya no ver a las personas que reciben nuestros servicios como entidad social, sino como unos clientes, como alguien pasivo que recibe el servicio, sino como alguien que lo incorporamos a la toma de decisión, a la organización, a la manera de definirnos, porque van a ser las personas receptoras quien más conozcan sus necesidades. Por lo tanto, va a ser muy útil poder recoger sus problemas, recoger sus necesidades y poderlas incorporar a la decisión. Hemos estado hablando de datos. Por supuesto, la inteligencia artificial se puede utilizar muchísimo para recoger datos, analizarlos, pero la inteligencia artificial, como comentaba Carlos, pues tiene más posibilidades, ¿no? Y una de las posibilidades es permitirnos escalar, permitirnos recoger las voces y las necesidades de muchas personas. Si nos tenemos que reunir con todo el mundo, probablemente no tenemos capacidad, porque hay muchas personas con esas necesidades, pero cuando ponemos la tecnología, ponemos la inteligencia artificial, podemos recibir de una forma más fácil, ¿no? Podemos escalar, podemos permitir recoger los datos. Recogemos datos, pero también recogemos opiniones, también permitimos el debate, que se pongan de acuerdo las personas que tienen necesidades, que se pongan de acuerdo con la propia organización, incluso dentro de las propias organizaciones, cómo nos queremos organizar. Tenemos ya iniciativas que están funcionando, tenemos cooperativas como Som Energia que utilizan sistemas de participación ciudadana para poder coordinarse y hacer sus asambleas y poner debates y hacer propuestas. Tenemos el Decidim Barcelona en el Ayuntamiento, que tenemos la posibilidad de tomar decisiones de forma conjunta, presupuestos participativos que nos digan cómo vamos a gastar el poquito o mucho dinero que tiene nuestra organización, pero cómo queremos destinarlo, en qué proyectos, y podemos debatir. La inteligencia artificial puede ayudar a ponernos de acuerdo, aunque en las redes sociales hoy en día parece que solo nos hayamos sabido polarizar. La inteligencia artificial también puede ayudar a ponernos de acuerdo, a encontrar puntos comunes. Por lo tanto, hay mucho camino por hacer. Que obviamente, pues lo que decíamos, ¿no? El Excel es útil, el CRM es útil, pero podemos ir a sistemas con tiempo y ganas, podemos ir a sistemas que nos abran a diferentes formas de funcionar, que no solo sea la organización y las personas pasivas reciben nuestros servicios o nuestras ayudas, ¿no? Y en ese sentido, también me gustaría hacer un apunte que no se ha dicho especialmente, pero bueno, en algún momento se ha hablado de las licencias, ¿no? Creo que Carlos mencionaba en algún momento, bueno, tenemos esos 1.000 euros en que los gastamos en un ordenador, en un poco de hardware, en una licencia. También es interesante como tercer sector utilizar software libre, utilizar licencias donde incluso si recibimos subvenciones, ¿no? Si estamos invirtiendo dinero público, ese dinero público también está bien que se utilice para utilizar software que ha sido desarrollado de forma alternativa y con software libre. Entonces, pues bueno, hay muchas maneras, lo que decíamos, ¿no? Os he ido diciendo, hay maneras de decir dónde ponemos los recursos, qué nos permite liberar para poder aplicar esfuerzos en otros ámbitos. Todo esto lo podemos hacer de muchas maneras, como os he ido diciendo, y podemos echarle mucha imaginación, podemos pensar en modelos realmente disruptivos. Hablábamos de la transformación digital en muchos ámbitos, pues bueno, aún se puede ir más allá y tenemos casos. Se hablaba también de las federaciones, pues tenemos las federaciones de las antiguas AMPAs, ahora las AFAS, las asociaciones de familias, que están utilizando también contextos de participación ciudadana, con lo cual, bueno, ya tenemos unos casos de uso que podemos ir viendo cómo se pueden extender y podemos aprender lecciones de lo que se ha ido haciendo hasta ahora. Así que
Y además hay un tema de relacionamiento, incluso con todos los stakeholders que yo tengo. No antes son los usuarios finalistas de mi actividad, son los donantes, son los socios cooperadores, son los voluntarios. Gracias a una desintermediación mayor también puedo identificar dónde puede haber más necesidad de participación o menor. Organización de los voluntariados. O sea, hay lo que decíamos de la inteligencia artificial, que es tan transversal. Pues estas redes sociales que podemos hacer con la participación ciudadana es, pongámonos de acuerdo a todos los niveles. Tiene que ver también, como lo decía antes Richard, y es saber para qué le voy a utilizar. La inteligencia artificial es mucho, pero ¿y dónde la quiero utilizar? A mí dónde me duele exactamente y dónde, de una manera cortoplacista, puedo poner sistemas. Pero para mí un debate por encima de todo esto, y perdona Richard, te voy a preguntar a ti, aunque tú y yo somos telefónicos y no sé qué tal vamos a quedar con esto, pero hay un debate y tiene que ver con la ética. Y tiene que ver cómo incorporo conceptos éticos en la inteligencia artificial, dónde queda el papel del ser humano versus el papel del predictor, o máquina, es que no sé cómo se llama. Y fundamentalmente, cómo somos capaces de, sabiendo que es algo cual no le vamos a poder poner puertas al campo, sí que tenemos que ser capaces de ponerles algunas normas de funcionamiento entre ellos. Hace 15 días creo que la Comisión Europea ya aprobó el primer borrador sobre cómo vamos a regular la inteligencia artificial. Probablemente dentro de 15 días habrá quedado obsoleto el borrador, porque era mucho más rápido la inteligencia artificial que el borrador de la Comisión Europea, que probablemente no se haya reunido todavía para determinar si es el borrador correcto o no. Ojo, aquí hay que romper una lanza porque han sido súper rápidos, ¿eh? O sea, esta legislación sobre inteligencia artificial no es nada fácil adelantarse tanto. O sea, yo aquí soy de tu opinión, pero en este caso particular tengo que romper una lanza porque además están siendo punta de lanza en la parte de legislación de inteligencia artificial. Y intentan ser bastante generales, no quieren caer demasiado en una tecnología propia precisamente por lo que dices, ¿no? Por esta consciencia de decir, es que a lo que lleguemos a regular los sistemas habrán evolucionado. Entonces, hablan de riesgos, no tanto de la tecnología en sí. Se están intentando hacer las cosas lo mejor posible, digamos. ¿Cómo incorporamos ética? ¿Cómo incorporamos humanismo realmente en la inteligencia artificial? Bueno, yo primero me gustaría siempre decir que la tecnología en sí no es ética o no ética, ¿no? Son siempre las personas que están detrás, ¿no? O las organizaciones que están detrás de su uso. Y como dice Maite, la nueva regulación regula el uso de la tecnología, no regula la tecnología. Y queda todavía un tiempo, o sea, todavía no estará terminado la regulación. A ver, el tema ético, yo siempre veo como hay dos tipos de retos éticos, ¿no? Uno, lo que llaman los retos directos. O sea, eso quiere decir que si no lo haces bien, pues directamente ves un impacto, ¿no? O sea, estos para inteligencia artificial son los típicos, son el tema de sesgos y discriminación. O sea, si tú quieres saber, por ejemplo, quieres analizar, ¿no?, el abandono escolar, ¿no?, y lo estás investigando con datos de un barrio pobre, ¿no?, y haces un modelo y luego vas a predecir en toda la ciudad cómo va a ser el abandono escolar, entonces tus datos no son representativos, ¿no? Entonces puede haber sesgos que algunos grupos no están involucrados. O sea, sesgos, discriminación es un reto directo, si no lo haces bien, sale mal. Explicabilidad, ¿no? O sea, entender cómo funcionan esos modelos también es o sea, si tú tienes, obviamente, como dice Carlos, si tienes una recomendación en Movistar Plus o en Netflix, pues básicamente te da igual cómo funciona el modelo, ¿no? Pero si es una interpretación de un diagnóstico médico, una radiografía, obviamente el médico tiene que saber, oye, piensa que hay una enfermedad grave en esa foto por algunas razones, porque si no, ¿sabes? La explicabilidad ahí es muy importante y también es directo, ¿no? Y luego está la supervisión humana, o sea, la autonomía. Es la autonomía que da el sistema, es la adecuada, y hay que valorar el impacto, ¿no? Si algo va mal, pues necesita haber una persona, ¿no? Y luego están los retos indirectos, que son mucho más difíciles, ¿no? O sea, esta tecnología, si se aplica masivamente, ¿qué habrá de nuestros trabajos, ¿no? O sea, el futuro del trabajo, ¿habrá más, habrá menos? A lo mejor podemos empezar por un fin de semana de 3 o 4 días, ¿no? Pues mientras que mantenemos nuestra riqueza, mientras que la riqueza se distribuye de manera equitativa, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, no estamos en ese camino, ¿no?
O sea, futuro de trabajo es un tema. La adicción a la tecnología, ¿sabes? Los algoritmos de recomendación en las redes sociales, ¿no? Tipo TikTok, Instagram, están programados, ¿no? Para que optimizan el enganche de los adolescentes, ¿no? Y eso, como dije Maite, pues a lo largo pues hay una polarización, ¿no? Cada uno está en su filtro, en su burbuja, y ya no se da cuenta de lo que hay alrededor. Y que, bueno, polarización de sociedades, impacto en procesos democráticos, ahí viene la ciberseguridad, porque eso aquí ocurre como un efecto secundario de querer ganar dinero, que hasta cierto punto es lícito, pero también hay, ¿no? Hay usos, intenciones maliciosas, que realmente quieren, ¿no? Disturbar pues procesos democráticos. Ahí obviamente está el abuso, ¿no? El problema de esta tecnología, la ética está con las personas, el problema es que un porcentaje de las personas no somos éticos, ¿no? Entonces ahí hay un problema que no sabemos. Bueno, estos son los retos indirectos de esas temáticas, son los difíciles, ¿no? Y realmente, si miramos la regulación que se está preparando, se está tratando los riesgos directos, ¿no? La privacidad, también está ahí, la seguridad, discriminación, pero nadie está hablando, oye, ¿qué pasa con nuestro sistema de pensiones, ¿no? Cuando menos gente trabaja, porque no es necesario trabajar, ¿no? Eso quiere decir que pues, hay menos ingresos de IRPF para los gobiernos, pero hay más gente que no trabaja. ¿Cómo casa todo esto? Pues yo creo que se están como, ¿no? Evitando pensar en estas cosas drásticas porque es muy disruptivo, pero obviamente hay que hacerlo. Y obviamente no hay que hacerlo a gran escala, pero algunos sí tienen que hacerlo, ¿no? Todos estos retos indirectos a largo plazo, y ni sabemos lo que sistemas de ChatGPT, ¿no? ¿Qué retos van a tener indirectos en 5 años? Pues eso es lo que hay que pensar. Entonces me encanta porque hemos hablado de IRPF, de jornada laboral, de problemas en la salud democrática del país, un día 11 de julio a falta de 14 días o de 13 días para las elecciones generales. Vale, muchísimas gracias. La política veo que imbuye cualquier punto donde estemos, ¿vale? Pero no vamos a tratar sobre estos temas, nos vamos a la jornada de 37 horas o 32, ¿vale? O si mi recomendación de voto me la da un algoritmo o no. Pero lo siguiente que has puesto de manifiesto, Richard, y es un poco para los tres, ¿no? Es que claro que hay riesgos a corto, medio y largo plazo. Yo creo que sí me gustaría que debatieseis, en los 10 minutos que nos quedan, cuáles son los riesgos fundamentales que vosotros veis de la inteligencia artificial, pensando que el tercer sector es un sector que trabaja con lo más duro de la sociedad, ¿no? Que trabaja con aquellas personas ese 27 y pico % de personas que por alguna causa tienen algún motivo de exclusión social, ¿no? Entonces les estamos invitando a la aplicación de inteligencia artificial, pero hay riesgos, pero también oportunidades. Y yo creo que os dejo 10 minutos para que debatáis entre los riesgos que hay, corto, medio y largo plazo, y también las oportunidades. Ya sé que Carlos nos va a decir que nos vamos a quedar sin taxistas. Eso también lo sé, que es un riesgo laboral importante de quedar sin taxistas, pero sí los riesgos y también las oportunidades que a un sector como el tercer sector le puede dar. Valgo, si quieres empiezo, Carlos. O sea, a nivel de riesgos hay unos a corto, a medio y a largo. En la parte del corto es la desinformación. Y la desinformación siempre estamos pensando en la polarización en redes sociales, en que si Rusia usó Facebook, no hackeó, sino lo usó en la campaña de las elecciones americanas, pero la desinformación es a todos los niveles. O sea, que no haya unas fuentes de confianza claras aplica sobre todo a los estratos de población que no pueden buscarse la vida para saber en qué confiar. Entonces, la desinformación no nos afecta por igual a toda la sociedad. Entonces, no pensemos en la desinformación solo, o en los deepfakes, o en las fake news, solo como, bueno, eso que afecta a Estados Unidos, redes sociales y las elecciones. Vamos a pensar un poco más allá. A medio plazo tenemos el tema del empleo, que con 10 minutos, luego si eso ampliamos, y a largo plazo creo que Richard tocaba, y es el alineamiento de lo que hace la evolución tecnológica con lo que queremos como sociedad. Y os pongo, o sea, solo poner un ejemplo, ¿no? Y es, todas las revoluciones que hemos tenido, pensar en la industrial, pero cualquiera anterior, ha supuesto cambios drásticos, positivos y negativos, en las sociedades. En la industrial se abandonó totalmente el entorno rural para masificar las ciudades, que crecieron de manera exponencial
y se tuvieron que crear barrios aquí en Barcelona, que yo he tenido la suerte de vivir 3 años, pues tienes esa huella de la industrialización en las ciudades y lo puedes ver en cualquier ciudad grande. ¿Qué ha pasado, no? Entonces, vamos a ver qué nos trae a largo plazo. Hay que pensar en cuáles son esa huella que va a dejar, esa transformación que va a dejar en la sociedad esta transformación de la inteligencia artificial. A mí me gustaría recoger, no sé si se me oye ahora. Me gustaría recoger lo que comentaba Richard en un momento que decía las personas tienen que estar por encima. Pienso realmente como alguien que trabaja en inteligencia artificial que siempre las personas tienen que estar por encima, pero de alguna forma también tenemos que querer tomar esa iniciativa de querer estar por encima. Es muy fácil dejarse llevar en, bueno, el algoritmo me ha dicho esto, pues ya es una buena solución, ¿no? Y de alguna forma es una responsabilidad también por parte de toda la sociedad, de todos nosotros. Tú ahora decías lo que la sociedad quiere que se... bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que saber exactamente como sociedad cómo nos queremos organizar y cuál es nuestro papel delante de una tecnología que también se decía como un asistente puede ser súper útil, nos puede ayudar a hacer un montón de tareas, nos puede mejorar muchísimos procesos, pero tenemos que decir qué papel tenemos, cómo queremos usarlo y eso, bueno, pues un poco como los grandes problemas que comentaba Richard, ¿no? El cambio climático, pues somos las personas las que tenemos que decir hay que hacer algo, a lo mejor tenemos que tomar medidas. Pues aquí yo creo que hay un punto de movimiento ciudadano que necesitamos de alguna forma decir... hasta aquí la tecnología, a partir de aquí yo también decido y estoy por encima. Sistemas de recomendación y los datos. Es muy importante tener en cuenta que cuando se nos recomienda algo es primero porque se han cogido datos previos, se nos están cogiendo los datos que tenemos ahora, pero además se está tomando la decisión de recomendarnos algo en base a algún tipo de criterio que está incluido también en el algoritmo y a veces no solo es la transparencia de qué datos estoy recogiendo, sino cómo estoy utilizando exactamente esos datos para hacerte esa recomendación, que puede ser muy lícito, pero a veces falta ese proceso de la transparencia de cómo estamos tomando las decisiones, cómo se están haciendo las cosas. Entonces, primero, las personas tenemos que tomar la responsabilidad y tenemos que preguntar cómo se están tomando las decisiones automáticamente, porque es automático, pero alguien está ha dicho tomémosla de esta forma. Bueno, yo creo que para el tercer sector no creo que tantos riesgos. Yo creo que el único riesgo es quedarse fuera de todo esto. Porque justamente, como vemos, todos los efectos, ¿no?, negativos que vemos de la aplicación masiva de esa tecnología, ¿no?, es de grandes empresas y ahora ya sabemos por qué están estos efectos negativos. Lo hemos aprendido, ¿no?, pues viéndolo. Y yo creo que una vez aprendido, pues todo el mundo que quiera aplicar esa tecnología desde el diseño puede intentar evitarlo. Porque, ¿sabes?, todo el tema de los filtros de burbujas pues viene porque quieren recomendar lo máximo posible para enganchar a la gente. Pero también en China hay una regulación que permite a los usuarios apagarlo. O sea, tú puedes en TikTok puedes decir, pues apaga la recomendación y te llegan vídeos aleatorios. Pues esos temas, sabes, que ya lo hemos aprendido y bueno, que si este sector lo aplica, pues tener en cuenta, oye, yo trabajo con un colectivo, pues tengo que tener claro dentro de este colectivo, pues si recojo datos, pues que sean representativas para el colectivo. Y si valoro, ¿no?, un falso positivo, un falso negativo, pues el impacto que valoro, oye, ¿qué es peor? ¿Dejar a alguien fuera o meter a alguien dentro que no debería estar dentro? Pues todas esas cosas hay que valorar de antemano, ¿no? Y una vez que haces esas cosas, yo creo que aquí lo que tenéis que hacer es correr lo más rápido posible y coger inversión público o privado de fundaciones grandes, porque hay mucho trabajo que hacer y el mundo no para y si no corremos en ese sector, pues no podemos salvar al mundo. Antes, Carlos, hablas de algunos problemas que puede generar el mundo del empleo. Pero también puede generar importantes oportunidades para el tercer sector. Bueno, oportunidades, luego yo os lo explico y luego me decís si son oportunidades o son más deberes
o más cosas que hacer. El tema es que ahora mismo en la opinión pública están pensando, oye, la inteligencia artificial va a destruir empleo, o va a crear empleo, o va a crear más que destruye. Y creo que la pregunta no es esa, porque si me pregunto, o sea, mi humilde opinión es que va a crear más empleos de los que va a destruir. El tema es que no estamos poniendo foco en cuáles va a destruir, porque podrá destruir algo. Bueno, vamos a utilizar el caso de la Excel, que lo habéis mencionado. Antes de la Excel había contables que cuando alguien decía, oye, si en vez del interés es al 4%, calcúlamelo al 4,5%. Y entonces se pasaban dos noches seguidas intentando hacer la presentación para enseñar los escenarios y tal. Entonces ahora eso con la Excel, pues eso no pasa y ya necesitas muchos menos contables, ¿vale? Entonces, y el número total de contables en el mundo se ha reducido. El tema aquí es cuando pasa esa transformación, va a haber una generación, cuando tú eres contable y tienes 20 años, o eres taxista y viene la conducción autónoma y tienes 20 años, te puedes transformar. Pero va a haber parte de la sociedad que no se va a poder transformar. Aunque los empleos que crees son mucho mayores de los que destruyes, va a haber una generación que va a estar en las vías del tren. Y entonces nosotros como sociedad tenemos que pensar en cada transformación qué vas a hacer con los que no se pueden transformar. Entonces aquí puedes ser optimista y puedes pensar que se va a solucionar solo, o puedes ser más pesimista / realista y pensar que tenemos que hacer algo. Entonces, en la parte del empleo, el riesgo mayor no es que los empleos que se crean son mayores que son los que destruyen, sino la gente que se destruye ese empleo y que no tiene la capacidad de transformarse. Lo hemos visto en otras industrias, que no es la primera. Lo hemos visto en la transformación, por ejemplo, en minería en este país hace 40, 50 años, ¿no? Entonces, ahí creo que el tercer sector es donde va a poder poner una prioridad que a lo mejor otras capas de la sociedad no van a poner. Sí, porque pueden aparecer nuevos colectivos vulnerables, sin duda, vinculados a una destrucción de empleo específica, y por lo tanto eso tiene que también ser consciente de cómo vamos a dar salida social e inclusiva en el área digital a nuevos colectivos que probablemente hace unos años no obtuviesen este riesgo, ¿no? De hecho, una de las definiciones, o sea, esto igual vengo muy sesgado, pero una de las definiciones de la sociedad o cómo diferencias sociedades, ahora mismo hay 3 grandes grupos marcados, está la sociedad americana, la sociedad europea y la sociedad en China, y la gran diferencia, más con el transcurso de China en los últimos 20 años de cambio, que se acerca mucho más a un sistema capitalista desde el punto de vista económico, la gran diferencia es cómo tratas a los vulnerables y los derechos de las personas. Esos son el eje que te puede diferenciar las 3 sociedades. Entonces, en estas situaciones es donde se define una sociedad. Para acabar, a los 3, solamente tenéis 10 segundos cada uno. ¿Sí o no a la inteligencia artificial, a las entidades sociales? ¿Sí o no? ¿Y por qué? En 10 segundos. Y en 10 segundos. Gracias, Maite. Yo diría sí, me dedico a la inteligencia artificial, no puedo hacer más que recomendarla, pero con mucha imaginación, con mucha ilusión de querer hacer cosas diferentes. Yo creo que las entidades que estáis al pie del cañón tenéis la capacidad de innovar porque estáis siempre pensando en los problemas de la gente, cómo solucionar, y ahí vuestra capacidad de innovar va a ser muy útil. Así que sí, con innovación. Richard. Claro que sí, experimentar sin miedo y con responsabilidad. Carlos. Estamos en la época que va a haber microempresas que 1 o 3 personas van a generar unicornios en Silicon Valley. Lo mismo se puede hacer con pocos recursos desde el punto de vista del tercer sector. Hay muchas más herramientas para poder llegar más lejos y tener mucho más impacto. Pues muchísimas gracias a los 3, un verdadero placer hablar de inteligencia artificial. Un verdadero placer, gracias.